Y en esta mañana te invito a que si tienes algún problema, alguna necesidad, cualquier cosa, ven y deposítasela a Dios. Cuando el pueblo de Dios ora, cosas suceden. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Oh Señor, cuando oímos tu voz, Señor, cuando nuestro corazón se regocija en ti, Señor, es una oración directa que estamos haciendo para ti, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de podernos comunicar de manera directa, de manera inmediata contigo en cualquier circunstancia y en cualquier momento, Señor. Te pedimos que siempre estés con nosotros. Sabemos que somos de gran valor cada uno de nosotros para ti, Señor, y sabemos que tú conoces profundamente las necesidades que cada uno de nosotros pasamos en los momentos de nuestra vida. Estamos aquí esta mañana para poner en tus manos, Señor, las necesidades, también los gozos y las alegrías, y también para agradecerte las muchas cosas que haces por nosotros. Cada quien tiene un corazón abierto para ti, Señor, en esta mañana, y quiere decirte gracias, Señor, por lo que has hecho, y quiere decirte también que necesitamos de ti para continuar este camino en esta vida. En cada momento necesitamos de tu presencia, Señor. Los que hemos venido en esta mañana con necesidades de diferente orden, de salud, financieras, familiares, de trabajo, de documentos tal vez, de aspectos legales, no sé cuántas, Señor, pero tú sabes exactamente las necesidades de cada quien. Por favor, Señor, te pedimos, unánimes y juntos, como tú nos has enseñado a orar, que cada respuesta venga de manera directa a cada uno de nosotros con poder y gloria, de acuerdo a tu santa voluntad en esta mañana. En tu nombre, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador,
nuestro Redentor. Amén. ¿Cómo están ustedes, hermanos, en esta mañana de sábado? ¿Gozosos de estar en la casa del Señor? Yo, como siempre, estoy muy contento de estar aquí en esta iglesia y poder compartir con ustedes esta mañana de sábado, aprender todos un poquito juntos y poder poner nuestro corazón en las manos del Señor para sentirnos ya merecedores de ese reino eterno que el Señor nos tiene preparados. Cada mañana de sábado es un poquito de ese reino eterno que nos da, así, de a poquitos, pero pronto nos dice Él que lo podemos tener completamente y para siempre, nuestra divina esperanza. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de una experiencia personal. Casi nunca doy experiencias personales, pero en esta mañana lo voy a hacer. Dada la condición de esta época, bueno, yo crecí en una familia que celebraba la Navidad. Celebraba la Navidad y era un evento en nuestro hogar de cada año. Como niño, esperaba uno ansioso que viniera esos momentos y los grandes también esperaban que viniera ese momento para poderse reunir en familia, los regalos, la comida, la celebración y todas esas cosas que hacen y que a muchos de nosotros nos pueden gustar. Siendo niño me decían que el niño Jesús, en mi época decían el niño Jesús, venía el 24 de diciembre al hogar, a cada hogar, y a los niños que se habían portado bien les traía un regalito. ¿No es así? Muchos de ustedes vivieron esa misma época. Y para los padres todos nos portábamos bien porque siempre teníamos un regalito. Los padres siempre tienen un poco de ese amor del que nuestro Dios tiene para con nosotros y ellos también para todos sus hijos tenían un regalito, generalmente siempre lo tenían. Yo como niño vivía con la esperanza de conocer a ese niño Jesús. Me lo imaginaba un niño que podía jugar conmigo y que en su maravillosa presencia debía ser todo bonito y especial. Así que en una ocasión, cuando ya estábamos grandecitos, junto con mi hermana mayor, nos pusimos de acuerdo para no dormirnos. Queríamos ver cuando el niño Jesús viniera y a traernos nuestro regalito y estar atentos a poderlo conocer y de pronto jugar un poquito con él. Pues nos quedamos callados los dos y nos turnábamos el tiempo para no dormir. Así que cuando oímos ruidos en nuestra casa, estábamos atentos a mirar allá en la sala de la casa donde había un arbolito y habían puesto las lucecitas y todas esas cosas decorativas que se colocan. Ver al niño Jesús que estaba poniendo nuestro regalo y nosotros podíamos de pronto jugar con él. Para sorpresa nuestra no encontramos al niño Jesús, desafortunadamente. Encontramos a nuestros padres muy cariñosos allá colocando el regalito de cada uno de nosotros y nosotros nos quedamos preguntándonos, ¿y el niño Jesús dónde está? ¿El niño Jesús dónde está? Esto parece un juego de niños, pero esa imagen quedó en mí para luego preguntarme de muchas cosas que me decían, no mis padres, sino ya en los credos de la religión que profesaban, que era la católica, y que después quise conocer con mayor profundidad. Esta historia, pues, parece la común que cada uno de nosotros vivimos en nuestra infancia, ¿no es cierto? No tiene nada de especial. Pero en la época nuestra confiábamos en la presencia del niño Jesús. Las cosas van cambiando, van evolucionando y ahora es muy raro que un niño hable del niño Jesús. Hablan de otro personaje, ¿no es cierto? ¿De cómo? Bueno, dicen que es santa, dicen que le mandan todo un pedido de cosas porque no es un regalito, sino es ya un pedido por mayor. Y bueno, se supone que ese personaje hace tantas cosas que no sé si alguno de
de los niños actuales se hayan arriesgado a hacer lo mismo que hice yo en mi infancia para conocer ese personaje quién es. Pero bueno, no importa. Lo importante es que tenemos una pregunta ya como adultos, y esa pregunta es que la Navidad es considerada por muchos como un tiempo maravilloso, que enfoca a los participantes en dar en la unidad familiar, en la música y las decoraciones hermosas, en festejar y cantar villancicos por todo el vecindario, tal como mi familia lo hacía cada año. Todo esto se centra en la evocación de Cristo. Yo pensaba esto, porque dije, todo el mundo lo hace. Pues esto, si es tan importante para la cristiandad, si es importante para toda la humanidad, para todo el universo, pues debe estar registrado en la Biblia, ¿no es cierto? Si es un hecho tan importante que independientemente de denominaciones e independientemente también de que la gente sea cristiana, lo festeja, pues ese evento debe estar perfectamente registrado en nuestro libro que el Señor nos dio de orientación y de guía. Es así que los invito a que miremos en Primera de Tesalonicenses 5:21, Primera de Tesalonicenses 5:21, y es un versículo de esos gigantes, pero ustedes se lo van a aprender hoy en esta mañana, de seguro nos lo vamos a aprender todos. ¿Lo tienen? Entonces dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Esa es la enseñanza, examinadlo todo y retener lo bueno. Todo es todo, ¿cierto? Lo que suponemos que es cierto, lo que tenemos dudas y en lo que sabemos que no está correcto. El Señor es un Dios de verdad, ¿cierto? Es un Dios transparente y nos aconseja eso, examinadlo todo y retened lo bueno. Así que si yo evoco la ilustración primera, podría decir que había cosas buenas allí. Primero que todo se pensaba en la figura de Dios representada en ese niño pequeño que era el niño Jesús, era su nombre, y en él confiábamos que iba a llegar. Había una unión familiar y había una motivación especial de que la familia se reuniese en ese día, inclusive a veces venían miembros de la familia distantes para compartir esos momentos. Esa parte la considero buena. Había un espíritu de amistad, de colaboración entre los vecinos y la gente cercanas. Examinándolo así, se podría decir que esto es bueno. Se podría decir que es bueno. Y el Señor dice que retened lo bueno. Ahora, ¿qué diría yo que podría ser malo en mi experiencia personal? Pues yo estaba viviendo una mentira, ¿cierto? Mis padres, sin saberlo, porque estaban repitiendo lo que sus padres les enseñaron a ellos, estaban haciendo lo mismo con nosotros, poniendo esas esperanzas infantiles que nosotros teníamos en un regalo y en alguien que no venía de esa manera. El niño Jesús y Cristo Jesús está siempre con nosotros. Eso es una realidad, pero no viene de esa manera como nos lo estaban dibujando. Pero desafortunadamente esas mismas circunstancias, y ahora con otro personaje que ni siquiera tiene que ver nada con el niño Jesús en nuestras épocas, seguimos repitiéndolo a los niños y seguramente muchos de ellos a sus hijos por generaciones y generaciones. Estamos diciendo unas mentiras en torno a unas verdades. La mayoría de nosotros jamás reflexiona de por qué cree lo que cree o hace lo que hace. Nosotros vivimos en un mundo lleno de costumbres, ¿no es así? Lleno de costumbres. Pero pocos buscan alguna vez entender el origen de esas costumbres. Generalmente
las aceptamos sin cuestionar porque pues es lo que en general hace la gente, y como la gente lo hace así, pues consideramos que es así y está bien. La mayoría de las personas básicamente hacen todo lo que hacen los demás. Entonces, ¿por qué no seguir esas tradiciones? Si es lo más popular y estar por fuera de ellas sería como algo ilógico, ¿no es cierto? Seguimos, esa es la ruleta de la vida, el rumbo de la vida, pero muy pocos hacemos lo que la Escritura nos dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Hablamos entonces de las tradiciones. Las tradiciones nos llevan a ser un elemento repetitivo en nuestras vidas, y si nuestros padres, nuestros abuelos lo hicieron, seguramente yo lo hago, mis hijos lo harán y los que vendrán, las generaciones siguientes, también lo harán. Pero se preguntarán en un momento por qué lo hacemos, si esto de dónde viene o si es cierto, no es cierto. Bueno, les invito a que miremos Mateo 15 ahora. Mateo 15, versículo 2. Y vamos a analizar un poquito ese de Mateo, haciéndonos un cuestionamiento con el texto que allí estaba. Esto viene cuando los fariseos le preguntan a Jesús que por qué sus discípulos están violando las tradiciones. Hablamos que son tradiciones, ¿cierto? Y entonces vamos a resumir un diálogo de esos textos. Mateo 5:2 nos dice así: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Cuando comen pan, perdón. Respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis los mandamientos. ¿Por qué? Por vuestra tradición. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Versículo 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Qué nos ilustra este mensaje que nuestro Señor Jesús hizo en ese momento? Realmente Él pone en consideración la tradición frente a la palabra del Señor, ¿cierto? Y nos dice, en el contexto general, que las tradiciones son argumentos que ha armado el hombre por el transcurso de los años, pero están fuera de la palabra del Señor, ¿cierto? Y nos dice, cuando nosotros seguimos esas tradiciones de manera ciega, sin saber por qué todos los hacen, vamos a caer, porque muchas cosas de esas no son ciertas, son fábulas, como la fábula que yo tuve cuando era niño. Fábula, ideas, no son ciertas, son falsos, son cosas supuestas. Pero cuando seguimos la palabra del Señor, vamos a encontrar entonces la verdad de las enseñanzas y el fundamento que el Señor quiere para nosotros. Una vez visto este concepto, vamos a decir, entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a la Navidad? ¿Qué dice la Biblia respecto al compendio de las celebraciones de fin de año? Y vamos a analizar lo siguiente. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 1 y 2. No los vamos a leer porque nos volveríamos muy extensos, pero de pronto ustedes tomen nota y lo leen en su casa. Y vamos a encontrar que en el libro santo, exactamente en los evangelios, solo 2 evangelistas hablan del momento del nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y ellos son, por una parte, Mateo, que en los capítulos 1 y 2 narra con el mayor detalle los acontecimientos del nacimiento de Cristo Jesús. Es importante citar aquí nacimiento, no Navidad. Natividad decían otros, ¿cierto? Es importante, parecen palabras iguales, pero no tienen el mismo contexto. Cuando nosotros decimos el nacimiento de Jesús o la natividad de Jesús, pues como que nos enfocamos en el momento
en que ocurrió todo eso aquí en el pesebre, ¿cierto? Bíblico, escrito, verdadero. Pero cuando hablamos de Navidad, como que viene una gran celebración, una gran festividad que, aunque tiene la parte del nacimiento de Jesús como esencia, para muchos lo importante, para otros no es lo importante. Para otros ni siquiera se acuerdan de que se está celebrando algo en conmemoración a Jesús, ¿cierto? Entonces hay una diferencia. Pero estos dos evangelistas nos dan exactamente la información sobre el nacimiento de Jesús. También lo encontramos en Lucas, con mucho detalle, del 1:26 al 38. Lucas 1:26 al 38 y del capítulo 2, del 1 al 20. Cuando tomamos estos datos, y no voy a entrar en detalle porque me vería muy extenso, pero ustedes saben todo lo del nacimiento de Cristo Jesús, simplemente lo van a repasar en su Biblia, lo van a recordar con detalle. Encontramos unas características especiales. En cuanto a celebraciones o festividades navideñas, la Biblia no habla de ellas en ninguna circunstancia. Habla del nacimiento de Jesús, sí, pero de fiestas como tal no las determina en ningún lado. De día y fecha, ustedes lo pueden analizar, que tampoco nos da un dato exacto del momento en que Cristo Jesús vino por primera vez, en su primera venida a este mundo. No por primera vez porque Él vino muchas veces, pero vino para su plan de salvación como nuestro Redentor. En esa primera ocasión no nos da una fecha ni un momento exacto. Sin embargo, podemos dilucidar una fecha aproximada de su venida. Pero que lo que podemos asegurar con toda certeza es que no fue el 25 de diciembre. ¿No es así? Ustedes como adventistas, la mayoría lo sabemos. La mayoría sabemos que esa fecha no es una fecha cronológica como el cumpleaños de nuestro Redentor. Fue una fecha impuesta posteriormente, después de que Él murió, y muchos años después. La iglesia de ese entonces la ordenó como fiesta a seguir, y por eso nuestra tradición la viene desarrollando continuamente. Otra pregunta importante es: ¿qué relación tienen los símbolos de las fiestas navideñas con Jesús? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez eso? Yo miraba en alguna ocasión unos soldados así, muy firmes, muy serios, con unos vestidos cruzados así, y la gente dice Navidad. Yo digo, ¿qué relación tienen esos soldados con Cristo Jesús? Y más aún con esa vestimenta cuando Él nació allá en el pesebre. No entiendo. Pero no hay solo esos símbolos, hay muchos más. Hay el reno de la nariz roja, ¿lo han escuchado? Sí. Las guirnaldas, los árboles decorados, las cartas pidiendo regalos, y Santa Claus, desde luego. Están todos asociados con esa festividad. Todos estos traen sentimientos de cálidos recuerdos para muchos, pero no son elementos que la Biblia los refiera. Son parte de esa fábula y son parte de esas tradiciones que hemos recibido por mucho tiempo. Así que recordemos, examinadlo todo, retened lo bueno. Preguntas. ¿Por qué entonces se celebra la Navidad? Diremos nosotros. Porque la hemos recibido por herencia. La hemos recibido por herencia de las tradiciones, básicamente de la Iglesia Católica desde los primeros tiempos. La hemos recibido desde allí. Y igual, generación de generaciones, iglesias tras iglesia, la han venido tomando. Cuando miramos en esencia, la Iglesia Católica la impuso. Entonces, la pregunta es, como muchas veces nos lo hacemos en otros temas, si la Iglesia Católica lo impuso,
¿Por qué las iglesias protestantes que dicen seguir fielmente la Biblia la festejan como son, sabiendo que no es? Sabiendo que no es. Ustedes van a salir en esta mañana con más interrogantes que con respuestas. Porque el Señor nos ha dado una revelación de muchas cosas de la palabra, ¿no es cierto? Dado iluminación a muchos de sus profetas y de sus apóstoles para que la escribieran en su libro santo. Pero hay otras tantas cosas que el Señor no reveló y otras que, como veremos más adelante, no quiso revelar porque Él sabía que íbamos a tener problema con eso, ¿cierto? Así que no soy yo tampoco el llamado a responder muchas cosas, pero sí soy el llamado a poner a ustedes en su consideración poder llegar a eso de que nos llama este versículo que estamos analizando, examinarlo todo y retener lo bueno. Como dicen en el adagio popular y en las palabras generales, no comamos entero, ¿cierto? Muchas veces es más fácil que yo ponerme a estudiar la Biblia y a poderme argumentar otros textos para encontrar con profundidad unas respuestas, pues es más fácil escuchar a otra persona y seguir repitiendo lo que esa persona nos dijo. Pero esa persona está hiriéndolo, ¿verdad? Llegará a un estudio profundo. El Señor no nos pide que copiemos lo que otro estudió. No nos pide que seamos loritos repitiendo, sino nos dice que examinad todo y retened lo bueno. Examinad es cada uno de nosotros, tenemos que ponernos a examinar. Y en lo que tengamos dudas, analicemos. Segunda pregunta, ¿por qué nuestras generaciones han celebrado estas fiestas? Volvemos a la respuesta, por la tradición, no hay otra. ¿Por qué tienen esos símbolos? Ahí sí está más delicado. Y seguramente eso sería un elemento de un estudio más grande, más profundo, y analizar parte por parte qué elementos de esos tenemos, qué representan, cuándo se dieron y para quién se dieron. No es grato encontrar esas respuestas, pero no vamos a entrar en eso, en este detalle, pero en este momento. Pero son muchos símbolos que, como los de los soldaditos, como los de Santa Claus, como las figuritas, todas estas cosas tienen un origen que no es cristiano, es un origen pagano, pero nosotros en esa tradición lo hemos tomado y lo hemos seguido repitiendo. ¿Por qué nos mintieron nuestros padres y nosotros lo hacemos con nuestros hijos también? Esa es otra pregunta. Ellos nos querían, yo no dudo que nuestros padres nos han dicho esas cosas y seguramente ustedes también a sus hijos con un sentido negativo. Ellos lo han sentido dentro de la condición de poner la espiritualidad de su hijo en más alta condición, relacionándolo con nuestro ser superior y especialmente en la identidad que Cristo Jesús tuvo en su nacimiento con los niños, ¿cierto? En la infancia. Algo bonito que desde ese punto de vista es cierto, pero debemos acordarnos y estar atentos porque nosotros sabemos que estamos en este conflicto y nosotros somos el campo de batalla y que el enemigo está trabajando, ¿para qué? Para hacernos equivocar, para enredarnos, para hacernos perder del horizonte y las verdades bíblicas. Y si nosotros no profundizamos en analizar estos temas, es posible que nos enredemos y nos salgamos de nuestro objeto. O es posible que sinceramente y con la mayor devoción estemos adorando cosas que no debemos adorar. Ese cuestionamiento lo debemos hacer y lo debemos poner en nuestro corazón. No caminemos, como nos decía la Biblia, guiados por ciegos y en pasos de ciegos porque caeremos a un hoyo más adelante. Seamos conscientes de lo que encontremos, busquémoslo, analicémoslo y tomemos lo bueno de allí. ¿De qué manera Cristo Jesús está en esta celebración? Si lo miramos de manera rápida, desafortunadamente este es un tema muy extenso, pero lo vamos a tomar así punteadito nomás para poderlo analizar en esta mañana con una manera integral. Pues si nosotros analizamos las festividades de Navidad, ¿qué es? La celebración de un cumpleaños, ¿cierto? Es la celebración de un cumpleaños en su esencia.
Y ese cumpleaños decimos que es la celebración del cumpleaños de Cristo Jesús, ¿cierto? Primera pregunta, cuando usted lo invitan a una fiesta de cumpleaños, ¿usted lleva un regalo o espera recibir muchos? Pero cuando es la fiesta de Navidad, rara vez le damos un regalo a Jesús, más bien estamos atentos a que nos den. Cuando alguien cumple años en el mes de septiembre y se lo celebran en diciembre, ¿usted se sentiría a gusto? No es cierto, como que estamos desfasados del objetivo. A mí por lo menos no me gustaría decir, no, ese no es mi cumpleaños, en esa fecha. Y cuando descubrimos que ese cumpleaños realmente no pertenecía a quien se está diciendo, sino a otro personaje que está en oposición directa, es la parte, si nosotros pudiéramos ver dos enemigos, pero le están celebrando el cumpleaños de uno, el día del otro. Menos sentido tiene aún, menos sentido tiene aún. Y cuando los símbolos a celebrar esas fiestas tienen sentidos totalmente diferentes al carácter y a la esencia de quien se le está celebrando, esa persona se sentiría gozosa. ¿No es cierto que no? Hay cosas que no encajan allí, no encajan allí. Vamos a mirar por qué no están encajando esas piezas de ese rompecabezas. ¿Ustedes han oído hablar del sincretismo? Una palabra como rara, ¿no? Sincretismo, ¿qué es eso? Bueno, pues no tiene mucho de raro, la palabra es un poco diferente, pero textualmente quiere decir el término moderno para la fusión de costumbres paganas falsas con la adoración del verdadero Dios es llamado sincretismo. Es una mezcla de lo sagrado con lo profano. Es precisamente como ese punto donde el hombre cayó en pecado, ¿no? El árbol del bien y del mal. Entonces, ahora el hombre tiene las dos opciones, por un lado, el bien, que son todas las cosas que Jesús ofrece y toda la verdad del Evangelio, y tiene el mal, que es todo lo corrupto que da el enemigo y toda la equivocación que muestra. Y el Señor le dice, bueno, pues usted decidió ese camino por escoger, yo quería que usted tuviera solo ese, el del bien, pero ustedes cayeron en pecado y ahora tienen la visión de los dos, entonces ustedes tienen el poder de decisión por cuál quieren. Y entonces decimos, lo de Dios definitivamente es lo mejor, ¿cierto? Pero como nos hemos contaminado un poquito de aquella parte mala, a mí me gusta un poco de esto, y aunque me gustan las cosas de Dios, también yo quiero un tricito de pecado, un poquito de esto. Entonces reunimos las dos cosas en una sola, hacemos una amalgama y decimos, pues bueno, aquí tengo de los dos, tengo de lo bueno y tengo de lo malo. Más o menos, en palabras comunes y corrientes, eso es lo que quiere decir sincretismo. Sincretismo. ¿Y cómo ese sincretismo entró en la iglesia? Bueno, esa es ya la parte histórica de la iglesia. Ustedes se acuerdan de los orígenes, no de la iglesia adventista, sino de la iglesia cristiana en general, después de que los apóstoles murieron y ya quedó consolidándose como un nuevo grupo. Entonces lucharon, fueron perseguidos, el Señor los fortificó, no dejó destruir su iglesia, y entonces quienes lo perseguían decidieron unirse a la iglesia para tener un mejor respaldo tanto político como en lo espiritual. Eran más políticos que espirituales, ¿cierto? Pero decidieron hacerlo y lograron tener un poderío bastante grande dentro del compendio mundial con esa denominación y con ese punto de vista como cristianos. Podemos deducir que aunque como en todo no hay una totalidad de malos ni una totalidad de buenos, pero el gran balance es que fue una época oscura
para la historia de la cristiandad. ¿Por qué? Porque no regía el espíritu y las enseñanzas de Dios y la escritura como la base primordial de todo, sino los intereses humanos cobijados bajo la política, bajo el gobierno y bajo el poder. Ahora, del lado de la parte religiosa y de la parte espiritual. Un poquito parecido a lo que ocurre ahora con el papado, ¿cierto? O más exactamente el mismo fenómeno, más o menos el mismo fenómeno. Solo que en ese momento era quien ponía reyes y quitaba reyes, y quien no estuviera de acuerdo con ellos, pues iba a salir, tomando así un gran poder. Pero como ellos no tenían esa parte espiritual, sino tenían un compendio pagano, un compendio que venía de todas esas otras naciones no cristianas, ni siquiera israelitas, sino de mucho más atrás, vieron la necesidad de fusionar las creencias verdaderas del Señor con las que ellos traían de la otra parte. Y es así como el Dios único que tenemos tenía que competir con la cantidad de dioses que tenían todas esas creencias. Y entonces por eso aparecen tantos santos. Esos dioses que ellos tenían, porque tenían un dios para cada cosa, son nombrados como los santos, y son las figuras que ellos tenían, los ídolos que adoraban, son puestos entonces como San Pedro, como muchos de los santos, y que todavía la gente va a venerar, idolatrar, qué sé yo. Eran los dioses paganos de esa época, exactamente las mismas figuras, no son otras. Esto es, en términos generales, el sincretismo. Vamos a mirar otro texto bíblico que está en Éxodo 32:9. Y nos dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de ¿qué? De dura cerviz. Somos de dura cerviz. Parece que este mal de creer plenamente en las cosas del Señor no lo tenemos nosotros en esta generación porque somos muy malos y muy contaminados de todo el medio ambiente actual. No, eso viene desde siempre. Que los israelitas iban por el desierto y el Señor les dijo: ustedes van a entrar a esas tierras, pero acuérdense, ustedes no pueden tomar las mujeres de allá, ni las mujeres de allá pueden tomar los hombres de allá. Ustedes van a ser únicos porque yo los escogí a ustedes como un pueblo especial. ¿Le hicieron caso? No le hicieron caso tampoco. Y el Señor reiterativamente nos muestra la Sagrada Escritura, iba tratando de depurar nuevamente su iglesia, y salía un grupo remanente de ese momento, y con el tiempo otra vez caían. Y así, hasta nuestra historia, nuestra iglesia es un grupo remanente. Nuestra iglesia es un grupo remanente que está sumido y fiel a las cosas del Señor. Pero debemos estar atentos porque también podemos caer. Históricamente nos lo ha mostrado, podemos caer. Y no exactamente porque nosotros nos propongamos ir en contra de las cosas del Señor. No por eso, porque sé que somos, y nuestro mayor deseo es cumplir las cosas del Señor. Pero el enemigo trabaja. Y nos dice la Escritura que para esta época, ¿como quién? Como un león rugiente. ¿Para quién? Para devorar a todos, inclusive a los más entendidos. Así que nadie se aparta, porque uno sepa más o menos, él va a tener argumentos y cosas para enredarnos. Así que debemos estar atentos. Y es donde tiene valor nuevamente, examinándolo todo, retener lo bueno. Bueno, se dirán ustedes, pero nosotros como adventistas, ¿cómo pensamos? ¿Qué la iglesia opina respecto a lo que usted está diciendo? Sería una pregunta muy acertada al tema. Pues yo encontré, cuando me hice las mismas preguntas, lo que está registrado en estos libritos del Espíritu de Profecía, los cuales son de magnífica utilidad para nosotros como creyentes. Y en el Hogar Cristiano, página 429. Ustedes también tomen nota para que ustedes lo miren allá. Nos dice así lo siguiente, eso lo voy a leer textualmente. Dice: vi que no debemos festejar los días feriados como los festeja el mundo. Sin embargo,
no debemos pasarlos por alto, sin prestarles atención, porque esto daría descontento a nuestros hijos. En los tiempos, cuando hay peligro que nuestros hijos estén expuestos a malas influencias y sean corrompidos por los placeres y la excitación del mundo. Procuren los padres preparar algo que reemplace las diversiones más peligrosas. Haced comprender a vuestros hijos que pensáis en su bienestar y su felicidad. Por la observancia de los días de fiesta, tanto la gente del mundo como los miembros de la iglesia han llegado a creer que dichos días son esenciales para la salud y la felicidad, pero los resultados revelan que el mal abunda en ellos. Página 434 ahora. Se dice que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo. Y la observancia de este día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Está claro, ¿cierto? El pensamiento que tenía la hermana White en su momento. Pero hay más. Página 430. Realmente hay más, hay mucho más. Yo les aconsejo que lean ese libro. Es súper importante y en especial para guiar a los hijos. Dice 437. Página 437. El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería y la ostentación. En ocasiones de las próximas fiestas navideñas y Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles, pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres prácticas de esta época de degeneración y ponernos a hacer de las próximas fiestas una ocasión para honrar y glorificar a Dios. Esto dice la hermana White, pero muchos de ustedes dirán, o habrán escuchado en algún momento, pero la hermana White también dijo que podíamos colocar arbolito de Navidad, ¿sí o no? Esa es la otra parte de la moneda. Y nosotros estamos aquí tratando de tener un estudio práctico, vertical, claro, ¿cierto? No nos interesa irnos para los que dicen una cosa, ni irnos para los que dicen la otra. Nos interesa ir a la esencia de lo escrito y analizar lo que en ella está. Así que vamos a mirar, página 438, lo que las otras personas dicen que la hermana White dijo. Importante que cuando se hable de la hermana White también se cite como se cita en la Biblia los versículos, porque también a ella se toma equivocadamente. La gente dice, dijo la hermana White, ¿dónde dijo? No, es que yo no sé. ¿Quién le dijo? No, es que Pepito me dijo. Oh, dígame dónde, igual que la Biblia, si usted me dice el versículo y esto, yo voy a tener la oportunidad de leerlo y analizarlo y saber si lo que usted me está diciendo es cierto, o tomar mis propios conceptos. Casi nunca lo dan, pero es tan fácil. Los nuevos sistemas de comunicación, el internet, nos permite ubicar exactamente los contenidos de lo que habla la hermana White en cualquier momento. Así que es importante cuando usted le digan a qué página se refiere y de qué libro está hablando. Así que página 434 nos dice. 438, perdón. 434 ya lo leímos. Una pregunta directa le dicen, ¿tendremos árbol de Navidad? Y ella dice, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para que estas casas de culto
Cuando ella dice esas casas de culto, hay una anotación abajo y dice, en el artículo se aludía a ciertos proyectos de construcción entonces en ejecución. Las referencias se insertan aquí porque los principios presentados tienen aplicación para el día de hoy. O sea que se refería a que en lugar de que esas ofrendas se diesen inútilmente, se guiaran hacia unos proyectos que la iglesia estaba haciendo. Si a la gente quería gastar el dinero y quería gastarlo, entonces mejor gastémoslo de esta manera. Por eso la primera palabra dice agradaría, no está diciendo que le agrada al Señor que lo hagamos, sino, a veces pienso yo que esa es la condición de cabeza y hueca. Si ustedes insisten tanto en esto, si ustedes no están conformes, pues al Señor le agradaría que más bien lo utilicen de esta manera. Nos han llegado cartas, dice, en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo que el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. O sea que puedes obrar como el mundo o puedes obrar diferente, depende de ti, ¿cierto? Más adelante nos dice, página 438, no adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado. Como que quedamos empatados, ¿no es cierto? Parece que quedamos empatados, según los textos que acabamos de leer. Importante que lo leen para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a reflexionar entonces en estas conclusiones todos juntos. Primera, ustedes me dirán si es cierta, que somos cristianos sinceros y estamos en la iglesia verdadera. Es verdadero, ¿cierto? Eso es cierto. Somos cristianos sinceros y estamos en la iglesia verdadera. Que somos una iglesia militante, pero no perfecta. Es cierto, no estamos en la perfección de la iglesia. Es posible que todavía tengamos mancha o arruga, como dice la Biblia, pero estamos en el proceso de ir avanzando. Tal como cada uno de nosotros vamos en el camino de la perfección, la iglesia en grupo también va en el camino de la perfección. Ha avanzado mucho, pero queda todavía trecho por recorrer. También es cierto que somos una iglesia militante, pero no perfecta. Que la Biblia es la fuente de la verdad en procura de estar preparados para cuando Jesús regrese. Eso es verdad. Y si tomamos estos temas y los ponemos un poquito en consideración, no con un sentido morboso de desmotivar o de destruir, sino con un sentido práctico de llevar el mensaje de las Sagradas Escrituras a nuestra vida de manera clara y directa, pues estamos siguiendo lo que el Señor nos dice, examinando todo, retened lo bueno. Que como personas y como iglesia buscamos el camino de la perfección, lo estamos haciendo, estamos pidiendo lo que el Señor nos dice. Y si tomamos estos temas es porque queremos encontrar el camino de la perfección. Si en algún momento estuvimos equivocados, no queremos seguirlo ¿cierto? Cuando nosotros venimos de fuera de la iglesia, no cuando nacimos dentro de una familia de la iglesia, pues todos en determinado momento de la vida nos sentimos defraudados y equivocados de lo que estábamos haciendo, ¿cierto? Y por eso estamos aquí, porque tomamos la determinación de seguir la verdad, de buscar el mensaje directo que el Señor nos daba. Y entonces cuando encontramos que de lo que salimos lo vemos aquí, pues nos hacemos un interrogante grande y decimos, bueno, ¿qué está bien, qué está mal? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Buscamos el camino de la perfección como iglesias y como personas. La pregunta central sería, ¿qué pronunciamiento tiene la iglesia adventista del séptimo día? No como personas, no como el pastor, no como lo que piensa tal persona o tal, sino como institución respecto a la Navidad. Y yo les diría que en este momento, ninguna. Es decir, institucionalmente que la iglesia diga está mal o está bien hacerlo, no hay ese pronunciamiento, no lo hay. Hay estos análisis como los que acabamos de ver, no lo hay. De pronto, la iglesia tiene que tomar parte en aclarar estas situaciones, como en muchas otras. Hay muchas, no es esta la única. La ordenación de las mujeres es otro elemento
en que no se ha tomado determinación. Hay otras muchas que son elementos ardientes, porque hay dos fuerzas dentro de la iglesia que unas quieren, otras no quieren, otras apoyan, otras no apoyan. El mismo sentido de la música, es bien diferente. Y cuando uno tiene oportunidad de ir a diferentes iglesias, encuentra que las iglesias son como las personas, tienen su carácter propio, su carácter personal, su carácter único, respetable por sí, pero bien diferentes de una iglesia a otra, bien diferentes. Entonces no hay unos pronunciamientos claros todavía al respecto en eso. Así que nosotros podemos sacar un razonamiento bien claro de lo que hemos hablado en esta mañana. Y es que se recomienda ser muy cuidadosos con las enseñanzas que les damos a los niños. Que no hayan dudas en su cabecita, sino que sean cosas directas, cosas claras. No los equivoquemos más de lo que el mundo los equivoca. Más bien que esta época sea el motivo de aclarar muchas de esas dudas en los niños, ¿cierto? Si esos niños pequeñitos en este momento ya tuvieran claro que esta no es la fecha en que nació Cristo Jesús, sino que Jesús nació con probadas circunstancias más o menos entre el mes de septiembre y octubre, ya tendrían algo claro en su cabeza, ¿cierto? Y si seguirían profundizando en esto, irían teniendo un concepto mucho más claro. Así, mis queridos, que el Señor ha querido hablarles a ustedes en esta mañana, no porque yo sepa mucho ni porque yo esté contra la corriente, sino que considero que hablar de la verdad es un momento oportuno en cualquier momento. ¿No es así? Y si tenemos vislumbres de dudas, y si tenemos de pronto, pensamos que estamos en un mundo caminando sobre un camino peligroso que no nos lleva a la verdad, tenemos que corregirlo. El Señor nos pide que lo hagamos. Y en ese versículo tan pequeño que trajimos para hoy, hay grandes enseñanzas de que examinando todo, podemos retener lo bueno y desechar lo que no nos interesa. Así, mis hermanos, que con esto en mente, vamos a orar. Padre Santo, Señor del cielo, queremos darte gracias en esta mañana porque tú siempre nos estás dando luz para que no nos perdamos en nuestro camino. Tú nos has enseñado en múltiples consejos que el camino que nosotros debemos seguir como tu pueblo es un camino angosto y difícil, Señor, que está opuestamente dado con lo que el general que el mundo hace, Señor. Pero no queremos lastimar a los que están allí, queremos que ellos entiendan y nosotros mismos cada vez entender más las verdades que tú nos quieres mostrar, Señor. Perdónanos, Señor, si nos equivocamos. Perdónanos, Señor, si no somos diligentes en leer tus palabras y leer tus testimonios, Señor. Pero lo que sí te pedimos, Señor, es que nos des claridad de entendimiento, que nos des claridad de conciencia y que podamos decir al final del camino: he aquí a mi Dios en el que he confiado y en el que he esperado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, nos entregamos plenamente a ti, seguros de, Señor, de que tú harás milagro en nuestras vidas y que nos permitirás andar con esa luz firme y clara que eres tú, Señor. Amén. Haz un poquito al micrófono, estoy un poco afónico, por favor. Hace ya mucho tiempo Él vino a nacer y un lugar preparado para el niño Emanuel. Solamente encontró un humilde pesebre, siendo el unigénito, el Hijo de Dios. Y ahora el gran Rey de todo el universo, hoy
hoy espera por ti, espera por mí, y Él pronto ya viene por segunda vez a buscar a los suyos y llevarlos con Él. Y Jesús fue clavado en la cruenta cruz sin cometer el pecado del cual se culpó. Él fue sepultado al bajar del madero. Después de 3 días Él resucitó. Amén. Y ahora el gran Rey de todo el universo hoy espera por ti, espera por mí. Él pronto ya viene por segunda vez a buscar a los suyos y llevarlos con Él. Y ahora el gran Rey de todo el universo hoy espera por ti, espera por mí. Él pronto ya viene por segunda vez a buscar a los suyos y llevarnos con Él. A buscar a los suyos y llevarnos con Él. A buscar a los suyos y llevarnos con Él.